En Élite Noticias, te mostramos el problema y tú propones la solución. Damos inicio a Buscando la Solución, con la conducción de Vanessa Robles y Adriana Peralta. Bienvenidos. Con un tema pues que está muy caliente en estos días y es la inseguridad, sobre todo enfocada en los semáforos. Para ello cuento con la grata presencia del licenciado Jorge León Cercado, licenciado en Ciencias Políticas y presidente de Gobernar. Como analista político pues hay que ver este tema desde todas sus esferas y que incluye por supuesto esta arista, así que le agradezco mucho por estar aquí, por contar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto nuevamente estar en cabina. Definitivamente esto es diferente a tener una entrevista vía Zoom o vía llamada telefónica, pero sin duda alguna creo que este es un tema demasiado alarmante que está viviendo hoy en día no solamente la ciudad de Guayaquil, sino directamente el Ecuador entero, el cual en este foro esperamos absolver o dar algunas que otras luces acerca de esta problemática que mañana o más adelante podría traer consecuencias terribles tanto para el país como para la ciudad de Guayaquil, mi querida. Correcto, y que de hecho pues estamos en un estado de excepción. Ahora se preguntarán, ¿dónde está Vanessa Robles? Vanessa precisamente nos va a dar un informe, un reporte desde un punto aquí muy cercano a la radio. No sé si ya la tenemos en conexión a nuestra querida Vanessa. Perfecto, adelante. Escuchemos entonces qué nos tiene que decir y las opiniones de las personas respecto al tema. Adelante. La inseguridad en el norte. La inseguridad en el norte, centro y sur de Guayaquil se ha vuelto un denominador constante y las personas que están conduciendo tienen miedo de que en cualquier momento sean víctimas de robo. Buenos días, caballero. ¿Les genera inseguridad conducir y el cambio en la luz del semáforo puede ser una oportunidad para que delincuentes hagan de las suyas? Bueno, en realidad, tantas cosas que está pasando en esta ciudad es algo alarmante. Por lo tanto, sí debemos tener precaución, tanto por las recomendaciones de la policía como uno mismo, ¿ya? ¿Cómo se cuida usted para que no le roben? Bueno, primeramente veo a mi alrededor, o sea, gente que está sospechosa, pues entonces yo... Tiene que subir el vidrio, porque si no se le meten así como yo metí la mano. Ya, ahorita sí, lo que pasa es que tengo fallando el aire acondicionado. Hay que arreglar el aire. Bueno, caballero, ¿su nombre? Luis. Gracias, don Luis. Este es uno de los detonantes que se sienten acá entre los conductores de vehículos. Vamos a tratar de conversar con otro caballero. ¿Cómo está, amigo? Dos palabritas nada más, regáleme. La inseguridad en el cambio de luz de semáforo es una excusa para que delincuentes hagan de las suyas y sobre todo aquí. Así es, si lo permiten lo van a seguir haciendo. ¿Cómo se cuida usted? Pues la verdad, dejando de pasar por la misma calle, tratando de coger diferentes rutas para llegar a mi punto donde voy. ¿Le da miedo manejar por Guayaquil? Sí, porque soy provocado muchas veces. Uno no quiere que le limpien el parabrisas y a las bravas uno tiene que acceder a lo que ellos dicen. Ok, muchas gracias, caballero. Esto es parte de las sensaciones que los conductores perciben al instante de manejar. Limpia parabrisas vinculados en situaciones delictivas, además de aparentes vendedores ambulantes que tratan de acercarse a los conductores para de una u otra forma hacer de las suyas. Vamos a ver si podemos conversar con otro conductor profesional del volante. Si me regala dos palabritas, por favor, algo muy cortito. ¿Cómo le va? Buenos días, caballero. Estamos en vivo. La situación de inseguridad para los conductores es preocupante y alarmante, ¿no? Sí, muy preocupante. Todos los días nos levantamos con la preocupación qué pasará con nuestra familia, nuestros hijos. Todos los puntos de Guayaquil están completamente en riesgo. Yo creo que el gobierno debe tomar más fuerza, más cartas en el asunto, porque si no nos complicamos todo. ¿Y cómo ve la seguridad del estado de excepción? ¿Los militares los ha visualizado por Guayaquil? Me parece bien. El estado de excepción es la mejor decisión que pudo haber tomado el gobierno frente a esta situación tan complicada y tan delicada que estamos pasando. Gracias, caballero. Lo felicito al gobierno por esta decisión. Ok, esperemos entonces que dentro de estos 60 días se pueda cumplir y se pueda, sobre todo, contener estas expectativas de los ciudadanos. Vamos a ver, bueno, aquí está bien cerrado. El señor de ley no le roban porque tiene bien asegurado su volante, pero su vidrio. A ver si por aquí me regala dos palabritas, caballero. La inseguridad en Guayaquil no discrimina horarios ni sectores, y más aún para los profesionales del volante que están esperando el cambio en la luz del semáforo.
Sí, la verdad es que es un caso medio lamentable lo que está pasando en Guayaquil. Se debería haber un poquito más de control de las autoridades en este tema, de pronto por la inseguridad mismo que existe aquí en el país. ¿Ha visto los militares andar rondando? No he visto a nadie. ¿No he visto a nadie? No. ¿De dónde viene usted? ¿De qué sector? De Cuenca vengo y no he visto a nadie. ¿Y aquí en Guayaquil de qué sector viene? De acá nomás, digo, vengo de Cuenca ahorita en este momento. Okay. Viene de Cuenca, dice que hasta ahora no ha visto ningún militar. Sin embargo, existe un plan de contingencia desde el gobierno. Se prometió 24 horas de patrullaje, además de requisiciones de armas, drogas, en fin, un plan que busca mitigar y contener los índices de criminalidad que se registran en el puerto principal y en la provincia, que es la que marca las cifras de muertes violentas más altas del Ecuador. Muchísimas gracias a Vanessa Robles, ella estaba aquí en la Avenida de las Américas y dentro de pocos minutos la tendremos de regreso aquí en la cabina. También contamos con la presencia ya con el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, muchísimas gracias para todos los que nos escuchan y nos ven aquí en Radio Élite. Preocupado como todos, me imagino, y voy a empezar este foro conversando con el licenciado Jorge Cercado. Él en el corte me mencionaba de una experiencia que tuvo en México y sí quisiera arrancar por ahí, pues de esa percepción de inseguridad que se vive en el Distrito Federal y un poco compararlo con el escenario que tenemos acá en el Ecuador. Sí, bueno, hace poco tuve la oportunidad de representar al país como realmente lo tomé en campañas electorales fuera del Ecuador. Trabajé en las últimas acá en el mes de febrero y de ahí tocó viajar hasta Ciudad de México como base, pero te decía justamente analizando el reportaje de Vanessa que ojalá y Dios así lo permita que no lleguemos a esos niveles de inseguridad en donde el ciudadano mexicano promedio le bastaba con sobrevivir el día como tal, es decir, los carteles, la delincuencia, la migración también que ellos tenían, sin duda alguna son detonantes que ellos palpaban o que tú veías directamente como tal, y sumado a esto también los niveles de indigencia que se tenía. De hecho, creo que producto de esto, hace poco México nos volvió a poner el visado, que antes no lo teníamos, podíamos viajar de manera tranquila y libre hasta el Distrito Federal, pero hoy en día tenemos que cumplir justamente con esas normativas. Ojalá, y este es un problema y me da muchísimo gusto que esté Holbach aquí, para analizarlo también como posiblemente una de las aristas que también se ve afectada, como es el tema turístico, quieras o no. Guayaquil es una ciudad que mueve bastante turismo, que mueve y que es atractivo turístico sin duda alguna, pero que mañana o más adelante estos índices alarmantes que tenemos hoy en día en la ciudad y en Latinoamérica, porque Guayaquil es una de las ciudades más violentas que hay en Latinoamérica, no afecta esta migración o esta llamada que vengan a visitar a Guayaquil, que vengan a visitar Ecuador, etcétera, etcétera. Creo que es un problema que hay que manejarlo de manera integral, que espero que en el foro lo vayamos desarrollando, porque no es solamente cuestión de levantar el estado de excepción o de sacar un estado de excepción. Si bien es cierto, el estado de excepción es una medida constitucional, es una medida que está prevista dentro de la Constitución de la República, pero desde mi perspectiva, desde la comunicación, desde la parte política, te enciende una alarma, que es decir, el Estado central no está articulando política pública en materia de seguridad, no está articulando absolutamente ninguna de las medidas que se tiene para controlar el tema de la delincuencia. Entonces, como no tengo cómo controlar el tema de la delincuencia, lanzo un estado de excepción diciéndole, yo como Estado no tengo capacidad para resolver esto y tengo que militarizar las calles, tengo que sacar a la fuerza militar a que haga operativos de control, operativos de trabajo de manera conjunta o no. Ya vamos a ir analizando más adelante si esto es efectivo o no es efectivo, y la métrica, al final de cuentas, creo que después de esto sería interesantísimo que el Estado ecuatoriano nos muestre, decir, mira, salieron a la calle los militares en trabajo en conjunto con la Policía Nacional, en trabajo con inteligencia, en trabajo conjunto con las autoridades locales, y estos son los resultados. ¿Sirve o no sirve? ¿Funciona o no funciona? Y de ahí más a ver si esto se puede prolongar en el tiempo o no, porque creo yo que esa es una variable que habría que analizarla también. ¿Cuánto tiempo podría durar el hecho de estar militarizadas las calles? Yo le decía, si me permite, le decía que me parece apropiado empezar con esa comparación con su experiencia en México, porque es lo que comenta la ciudadanía, ¿no? Estamos en un nivel de violencia, de criminalidad, de inseguridad tal que el primer comentario de las personas, y usted seguramente lo ha escuchado, pues es que ya vamos a estar como México, o seguramente ya, o estamos entrando a un estado tipo Colombia en sus momentos más duros, más feos, sí, con 80, la guerrilla, 90, exactamente. 80, 90 que... Entonces, es ese el sentimiento del ciudadano de a pie. Bueno, usted ya ha hablado de su experiencia y que de pronto todavía no estamos a tal punto como México, pero
¿Cómo llegamos hasta dicho estadio? Porque no es un problema de hace un año atrás, esto son muchas variables, pero sí me gustaría que me mencione, de acuerdo a su criterio, por qué, cuáles son esas variables para que estemos en un nivel donde la gente en estos momentos ya prefiere quedarse en casa. O sea, es otra pandemia, como mencionábamos, no sí. Quédate en casa, pero por la inseguridad. Yo tengo marcado un hito que probablemente los amigos que nos escuchan y nos ven a través de las distintas plataformas digitales, creo que a muy poca gente se le va a ocurrir. Y me parece que este problema se viene dando desde el gobierno del general Lucio Gutiérrez, donde desmilitarizaste las fronteras y dejamos de ser un país que era simple y llanamente transportador de droga a ser un país productor de droga. Y desde ahí más no controlaste absolutamente nada. De hecho, las fronteras no las controlas absolutamente en nada en materia de contrabando de arroz, de gas, de naranja, de cebolla que viene desde Perú, que viene desde Colombia. Perdimos absolutamente todo el control que se tenía de ese lado. Creo que ese es el hito en donde se empieza a desbaratar y se empieza a desmoronar un poco el tema de la seguridad nacional, sumado a que hay muy pocos elementos, hay muy poca inversión desde la parte pública, y de ahí en más que desde el gobierno del presidente Correa en adelante, en la materia de seguridad y esta crisis carcelaria que hoy en día vivimos, que también es parte de... se va sumando a todas estas aristas o a todas estas variables que habría que analizar. Creo que también otro de los puntos importantísimos es el tema de la recesión económica. A mí no me gusta hablar de crisis económica porque creo que no vivimos una crisis económica, creo que vivimos una recesión económica que la tiene todo el mundo como tal. Pero cuando tú tienes, y de hecho en una de las maestrías que estoy terminando de culminar, que es justamente políticas públicas, hice un ensayo sobre la inseguridad, pero relacionada con el tema del trabajo. Es decir, si tú no tienes una fuente de trabajo, si tú no tienes una fuente de ingreso, lo primero que haces para tratar de sobrevivir es irte a la más fácil. Delinquir, buscar el tema del microtráfico, del narcotráfico, para tratar de sustentar y parar la olla en tu casa, que al final de cuentas eso también son uno de los detonantes. De ahí en más podríamos sumar crisis de valores a nivel de hogares y un sinnúmero de cosas más que tenemos. Pero te marco ese directamente como hito, y de ahí como segundo punto, creo que la crisis o la recesión económica que vive Ecuador y el mundo entero también es una de las variables, sin duda alguna, que habría que analizar y poner en la palestra, a ver cuánto afecta esto de no tener un ingreso, no tener un trabajo fijo, no tener oportunidades para poder emprender, para poder trabajar, para poder laborar, y que sin duda alguna pues la gente opta por el camino más fácil, por la vía más fácil. Bien, ingeniero, ¿cómo afecta? Ya estamos sintiendo las repercusiones desde el punto de vista del turismo. Sí, 100%. Esto afecta y es un tema que ya se lo había visto venir. El otro día me daba pena escucharlo al pobre ministro de Turismo, que está perdido, cuando le preguntan en un tema cómo ve la inseguridad, y él dice, bueno, tenemos la policía de turismo. Este no es un problema de la policía de turismo. Nosotros tenemos dos asesores, el uno enviado por Tania Varela, el otro el general Raúl Mantilla, el otro el general Ruales, en los cuales el 30%, como lo dice, de la droga que entra al Ecuador se queda en el consumo interno. El problema es de la tabla. El problema es de la desigualdad económica, el problema es de todo lo que está ocurriendo en las cárceles, y las cárceles es el reflejo de lo que pasa afuera. El problema es de que no hay controles en la frontera. ¿Eso qué ocasiona? Que el saco de arroz de Perú entre en 15, 18, 20 dólares, y aquí la producción en 28, 30 dólares. No somos competitivos. En todos los ámbitos no somos competitivos. ¿Quiénes nos han hecho que no seamos competitivos? La corrupción, no es el dólar, ¿ya? Y es verdad, estamos en una recesión, pero ya estamos pasando al punto de la contracción. Estamos pasando ya. ¿Y eso qué es la contracción? La contracción es cuando hacer un teléfono, por ejemplo, a mí me cuesta $100 y yo lo estoy ahora vendiendo en 80. Y ustedes dirán, qué bien, va bajando las cosas. No, esa es la desesperación de que no hay liquidez. De otro tema es la función pública. ¿Qué está haciendo la función pública? El otro problema son las escuelas. ¿Qué tiene que ver las escuelas? No, tiene que ver los niños. El tema de valores, el tema de principios, de urbanidad, de ciencias naturales, lo que nosotros estudiábamos de nuestra ciudad, cómo amar a nuestro país. Ahora todo el mundo quiere ir a un cargo, ¿pero a qué? A hacerse millonario. Nadie quiere ir a servir
a la patria. Entonces, es un problema muy profundo que yo no veo una planificación. Ya, yo creo que en todo hay que tener una planificación. Esto no se va a resolver en este gobierno, pero sí podemos bajar los índices. Siempre manejémonos con índices. Cuando yo no hago juicios de valor, yo cuando ya comienzo a cargarme a un ministro, es porque yo ya veo los índices, y por eso es que no me refutan, porque yo le digo, yo no lo digo, mírate los índices de productividad que tú tienes, estás en rojo. Los dos ministros vagos que tuvimos anteriormente, Enrique Ponce y Rosa Enriqueta, los índices son rojos, no los pongo yo, los pone el Banco Central. ¿Qué quiere decir eso? Te dimos 6 millones y yo te califico si gastas esos 6 millones, porque la función pública es diferente a la privada. Allá te miden si tú los gastas, que quiere decir si tú los devengas. Entonces, ¿qué? Cuando tú terminas el año y dices, no, de los 6 millones gasté 100.000, no sirve, no funciona como ministro. Entonces, eso pasa. Y hay un tema también importante, la percepción. La percepción es más fuerte que la realidad, porque yo puedo tener la percepción de seguridad y puede ser un país inseguro, o puedo tener a la inversa, la percepción de inseguridad y no pasa nada. Y ya han emitido alertas, o sea, hay recuerdo la de Estados Unidos y hay otro país más, o sea, y eso es una repercusión directa al turismo. Estados Unidos tiene dos temas. El uno, que reclamó de la calle Portete donde ellos están. Sí. Y el otro es el travel warning, que estábamos en punto 4, hemos pasado gran cosa al punto 3, alegrémonos, ¿ya? Eso, y Canadá. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que Ecuador tiene 1,5 millones de, voy a hablar claro, 1,5 millones de personas que vienen al Ecuador, del cual, para mi concepto, 1 millón de turistas y el 500,000 son visitantes, porque el 500,000 son fronteras Perú y Colombia. Pero de ese 1 millón de turistas, porque aquí mienten, aquí no es 1,5 millones de turistas, aquí mienten, ya, de ese 1 millón que vienen por tema aéreo, por transporte aéreo, 480,000 son norteamericanos y 37,000 canadienses. Y son los dos mercados que nos han reclamado. Imagínate. Y nuestro mercado principal, mi mejor cliente, es el norteamericano. Estamos hablando que el 55-60% se me pueden ir. ¿De qué estamos hablando? Quiero saber qué están haciendo. Cuando me decían, oye, vamos al consulado, yo, ¿qué voy a ir? Aquí tienes tú que ir al consulado con un plan, con una planificación. Voy a hacer esto en las cárceles, voy a hacer esto con la empresa privada. Nada, es muy difícil. Y ya está con nosotros Orlando Murillo, magíster y docente universitario de comunicación, y bueno, mi colega, qué gusto, mi profesor también fue, qué gusto verlo, bienvenido a Élite Noticias. ¿Cómo le va, Adriana? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia de Élite Noticias, gracias por la invitación, es un gusto estar en verdad aquí con ustedes. Gracias, estamos tratando un tema pues bastante complicado, tiene muchas aristas, Orlando, y usted tiene la experiencia necesaria para poder analizar bien. Precisamente yo lo quiero aterrizar a la inseguridad que gira en torno a la informalidad con los recientes hechos que se han suscitado. Hablamos de una persona que quería apuñalar a un ciudadano que se rehusó a que le limpien su vidrio, el vidrio de su carro, entre otros hechos de este tipo. ¿Qué se puede hacer? ¿Es competencia de la alcaldía regularizar a estas personas, a los vendedores informales en los semáforos, o qué otra alternativa tenemos? A ver, viendo lo macro, el tema es un tema multicausal y un tema inédito para el país. Multicausal porque es un tema que compete al gobierno central, a la asamblea y al poder judicial. Y de por medio el tema educativo, el tema de la falta de trabajo en nuestro medio, la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, incluso hasta para asistir a una universidad. Y también
multicausal porque la situación se desborda por el tema del narcotráfico. Aquí hay varios actores, ¿verdad?, que tienen que escribir su libreto para actuar decididamente en favor de la sociedad. Debo entender que el presidente de la República lo trata de hacer, pero es también competencia de la Asamblea para normar y regular leyes que permitan al menos al delincuente, a los que usted menciona, que asaltan con cuchillo en mano, detenerse a cometer ese tipo de ilícitos. Pero estamos viendo que la Asamblea está preocupada de otra situación y no exactamente lo que está demandando el pueblo, que son dos cosas: seguridad ciudadana de un lado y empleo por otra. El presidente de la República demoró un poco el tema de la decisión que tomó el día lunes de la situación que vive hoy el país de excepción, ¿verdad? Para tratar de controlar la delincuencia. Pero ese es un solo paso. Los pasos hay que darlos con otros temas, como el educativo, como el recobrar valores en nuestra sociedad, como también devolver a los padres de familia la responsabilidad de la crianza de sus hijos. Hoy en día los padres de familia dejan en manos de los profesores la educación de sus hijos, la crianza. No tenemos ya los referentes que teníamos antes. Hace 14 años atrás los destruyeron, ¿verdad? Esos referentes a los que me refiero son los héroes. Hoy le pregunto a un niño, a un joven, ¿qué recordamos el 9 de octubre? Y no saben, pero sí saben lo que vamos a celebrar el 31 de octubre, ¿verdad? El famoso Halloween. Sí. Entonces, si vamos por la parte del análisis comunicacional, que es mi especialidad como catedrático universitario, yo les digo a mis estudiantes, analicemos los mensajes que el sector político da y que los actores de la sociedad también dan, y que la propia Constitución, que es el marco normativo para todos, nos dice. Entonces, en el transcurso del retorno a la democracia, a esta parte, ¿qué es lo que vemos como síntesis de las propuestas de campaña? La Fuerza del Cambio con Jaime Roldós, Pan, Techo y Empleo con Febres Cordero, luego viene Ahora le toca al pueblo con el doctor Rodrigo Borja, con Sixto Durán fue el retorno o el cambio que necesita el país, luego vino Un Solo Toque y ahora estamos con el gobierno del encuentro. Pero no hemos tenido ni Ahora le toca al pueblo, ni La Fuerza del Pueblo, y de un solo toque estamos más pobres, con más desempleo, con más inseguridad y encima el tema del narcotráfico. Por eso es que deben confluir varios actores decisivos en el ámbito político de gobierno, y al hablar de gobierno me refiero a todas las funciones de gobierno, para cometer con esta situación que hoy nos tiene de manera preocupante a todo el país, porque los crímenes son a diario. Y el hecho que usted me pregunta si la alcaldía puede normar o no, debería de hacerlo, pero no a profundidad, porque si son informales y están ocupando la vía pública, más bien debe desocuparse estas personas de la vía pública, porque o entorpecen el tránsito de una forma, o a su vez se camuflan, como lo hacen estos delincuentes, para poder asaltar a sus víctimas. Y estamos viendo otro tema, Orlando, que es la migración. Permítame terminar. Y solamente para terminar, estamos viendo que se las ingenian para robar, para hurtar. Ayer veíamos unas imágenes en las redes de cómo extranjeros hacían una especie de trampolín, el uno le ponía la mano, el otro se elevaba, y del propio bus de la Metrovía le arranchaban el celular a una pasajera. Lo mismo pasó con una policía que estaba en una esquina de una ciudad del país, viendo su teléfono, y pasa un tipo en moto y le arrancha el teléfono y se le fue. Entonces estamos viviendo una situación a nivel delictivo sumamente no vista antes. Sumado al tema del narcotráfico, más lo que hemos vivido en las cárceles, es un hecho inédito que amerita que las autoridades se sienten a conversar y alguien ponga un poco de orden en el país, en el sentido de decir, bueno, ¿qué país queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? Porque cada 4 años renovamos las esperanzas en un gobierno y luego después de ella la desesperanza en el mismo. ¿Es acaso que los políticos solo responden a sus intereses? Y me parece bastante particular lo que ha comentado. Yo coincido. ¿Cuánto hemos avanzado a través de más de 20 años de retorno a la democracia? Porque parece que damos un pasito para adelante y retrocedemos enseguida. O sea, no lo entiendo. ¿Es culpa de los políticos? ¿Es culpa del ciudadano que no ejerce un voto consciente?
¿Qué pasa? Mire, es responsabilidad de los políticos, pero también es corresponsabilidad del ciudadano. Porque elegimos por la emoción y no por la convicción de las propuestas que nos hacen. Yo elijo porque sonríe bonito, porque tiene los ojos bonitos, porque habla bonito. Pero no analizamos el contenido de las propuestas y tampoco, lo que es más, no analizamos al personaje. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde trabaja? ¿De qué ha servido vivir en tal comunidad? ¿Qué servicio le ha dado a esa comunidad? Para poder saber elegir con certeza de que esa persona tiene valores éticos, tiene valores morales y sencillamente va a responder ante la ciudadanía que lo elige como tal. Estamos viendo que eso no ocurre y el ejemplo práctico lo tenemos lamentablemente en la Asamblea Nacional, donde llega cualquier persona que no sabe hablar, que no sabe escribir, que no sabe leer, pero llega. ¿Cómo es que llega? Llega porque sencillamente es popular. Y allí la clase política tiene una alta responsabilidad, que pone al primero o al segundo como buenas personas, como gente que sabe, pero de ahí para abajo usted analice y no pone auténticamente a gente que pueda aportar y servirle a la sociedad. Entonces, concluimos lo que usted decía, que se va a servirse de la sociedad y no a servirla a ella. Orlando. Y la responsabilidad es de los políticos y del pueblo que no sabe elegir bien. Orlando, otra de las alternativas o de las perspectivas que hemos escuchado también se comentan es que la equidad, no todos aquí en Guayaquil tenemos el mismo acceso a servicios públicos, a educación, a facultades que por derecho les correspondería. ¿Por qué no trabajar entonces desde las periferias hacia el centro y no desde el centro hacia las periferias en pro o en aras de hacer una reforma integral, pero no solo en la parte normativa, sino social y educacional? Yo voy un poco más allá, porque analicemos la Constitución, y es lo que le digo a mis alumnos. Analicen la Constitución, que es el marco que nos rige como ley máxima. La Constitución de nuestro país es garantista, y así lo promulgaron en Montecristi. Aplausos por ello. Hay 32 o 36 artículos que le dan garantía hasta la Pachamama. Y aquí aterrizo a su pregunta. Hay garantías para la educación, hay garantías para la salud, hay garantías para el buen vivir, hay garantías para el trabajo, hay garantía para la vida. Pero en la práctica, esos preceptos constitucionales los estamos aterrizando para el común de la gente. Cuando, o cumpliendo, por ejemplo, ¿no? ¿Perdón? O cumpliendo, ¿no? Pero es que no se los cumple. Y se los cumple a medias, porque no tenemos una buena educación. No hay una educación en valores. No hay una educación para que el joven que sale ya a los 18 años como bachiller sea un bachiller ciudadano. Es decir, que conozca sus deberes, que conozca sus obligaciones, pero también las garantías que esta Constitución le da. No lo sabe. Entonces la educación está fallando allí. Y ahí viene la observación que usted hace a través de la pregunta. Trabajar desde la educación, desde la periferia, donde está la mayor cantidad de personas que lo necesitan para educarlos en valores. ¿Qué ha pasado en otros ámbitos? En el buen vivir, por ejemplo. ¿El buen vivir qué significa? Generar un ambiente donde la familia tenga lo mínimo necesario, servicios básicos, agua potable, alcantarillado, educación, salud. ¿Va a atenderse la salud? No la atienden. Es paracetamol, incluyendo a los que pagamos para que nos atiendan en la salud, que es a través de lo que nos descuentan mensualmente para el Seguro Social. Vamos al seguro y nos dan cita para 2 o 3 meses, cuando la necesidad es hoy. Y no hay medicinas tampoco. Entonces, tampoco hay atención ni garantías de que ese derecho garantista de la Constitución a nivel de salud se cumpla. Llevan 2, educación y salud. Buen vivir. ¿Acaso todos tienen trabajo en este país? No. Entonces, se hacen enunciados que suenan bonito, que enamoran al oído de todos, pero que en la práctica el sector político no los aterriza para beneficiar a toda una población ávida de sencillamente tener educación, salud y trabajo, porque hemos visto cómo el pueblo, después de tener estas 3 cosas, se da lo que más necesita, una casa, y va prosperando paulatinamente.